Bienvenidos nuevamente. El segundo tema que nos ocupa en esta segunda unidad son las objeciones. Sumamente importante que los maestrantes conozcan la finalidad y concepto de las objeciones, ya que es una herramienta importantísima para controlar la información que ingresa al juicio. La idea es que el juzgador no se vea contaminado con información riesgosa que pueda dañar nuestra teoría del caso o que a través de comportamiento indebido de la contraparte pueda introducir tal información. Palabras del profesor Fontanet, las objeciones son procedimientos utilizados para oponerse a la presentación de evidencia inadmisible, como también para objetar un comportamiento indebido durante el proceso. Al objetar adecuadamente, el objetar adecuadamente requiere mucho más que el conocimiento del derecho a la prueba. Al objetar el abogado, aparte de poder identificar que la pregunta o la contestación es objetable, debe identificar el o los fundamentos correctos, pero lo más importante siempre es evaluar si en el caso concreto amerita o no que se formule una objeción. En cuanto a su estructura, se debe tener en cuenta la oportunidad en la que se formula la objeción, el tipo de objeción que se formula, el fundamento de la objeción y lo que se pretende con la objeción. Bien, entremos en materia. Veamos entonces un breve repaso de la definición y sobre todo de la regulación legal y las principales o los principales tipos de objeciones previstos en nuestra legislación. Como hemos señalado, las objeciones son el principal mecanismo que tiene el abogado o el fiscal, una parte en el proceso en realidad, para oponerse a las preguntas a través de las cuales se pretenda ingresar información que básicamente busca, que es contraria a nuestra teoría del caso, pero no solamente que busca, que es información contraria a nuestra teoría del caso, sino que además es información que es sesgada o que se pretende introducir a través de una pregunta básicamente mal formulada. Pero como ya les he comentado, si bien el principal objetivo es proteger la información que ingresa al proceso, siempre es una decisión estratégica. A veces la contraparte puede formular una pregunta que sea objetable, pero eventualmente puede suceder de que no convenga por una cuestión estratégica objetarla. Es decir, se trata de una decisión estratégica. Por eso que en materia de objeciones uno tiene que tener mucha rapidez mental, conocer mucho su caso para actuar con la rapidez que se requiere, es decir, y sobre todo para decidir si se objeta o no se objeta. En nuestro código, las objeciones se encuentran reguladas en el artículo, principalmente en el artículo 170, 378, también en el artículo 88 con relación al examen del imputado. En el 170 nos señala que son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última en el contrainterrogatorio. Este es un tema importante, a veces no se tiene claro y debe de estarlo muy, muy claro. Las preguntas sugestivas solamente no están permitidas en el interrogatorio directo. En el contrainterrogatorio no solamente sí están permitidas, sino que además, de hecho, la pregunta sugestiva es la principal arma que tenemos al momento de formular o realizar un contrainterrogatorio. El 170 continúa señalando que el fiscal, evidentemente durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria, o el juez durante el juicio oral, las rechazará, es decir, este tipo de preguntas de oficio o a pedido de algún sujeto procesal. El 378, que regula el examen de testigos y peritos, señala claramente que el juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas sugestivas, capciosas, impertinentes y procurará que el interrogatorio se lleve adelante sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. En ese caso, sí, esto procedimentalmente es importante, si la parte que formula la objeción, esta objeción es desestimada, puede en ese mismo acto interponer reposición con la finalidad de que la decisión sea nuevamente examinada o reexaminada. Veamos ahora los principales tipos de objeciones. La primera de ellas es la pregunta sugestiva, que como hemos señalado, la pregunta sugestiva es aquella que contiene la información que nosotros
queremos que el testigo proporcione. Es decir, es una pregunta que le sugiere de antemano al testigo la respuesta. Están reguladas en el 170.6 y como he señalado, y también el 88.4 cuando se trata de examen del imputado, y como he señalado, no están permitidas en el interrogatorio directo, pero sí lo están en el contrainterrogatorio. Excepcionalmente, se puede permitir alguna pregunta sugestiva durante el interrogatorio cuando se tratan de preguntas preliminares o introductorias o que pretende sentar determinadas bases o cuya subjetividad sea pues bastante baja, ¿no? La pregunta impertinente o la objeción por pregunta impertinente se tiene lugar cuando se formula una pregunta que no guarda relación ya sea con el objeto del proceso o con la información que han proporcionado el testigo durante el interrogatorio, ¿correcto? Ahora bien, es importante tener en cuenta cómo se determina que estamos ante una pregunta impertinente o no. Sencillo, como les digo, cuando la pregunta no guarda relación con los hechos que son objeto del proceso o no coadyuva a la teoría del caso, ya sea de la defensa o de la fiscalía. ¿Correcto? Están reguladas en el 170.6 y también el 378.4 del Código Procesal Penal. Otro tipo de objeción es aquella que surge a partir de una pregunta de opinión, es decir, a un testigo que no es un perito ni es un testigo experto, se le pide que dé su opinión respecto a determinada situación. Como hemos señalado en clases pasadas, el testigo es una persona que está allí porque tiene lo que los americanos llaman conocimiento personal de los hechos, es decir, él percibió a través de sus sentidos algún hecho relevante para el caso, ¿correcto? Entonces, el testigo está allí para que nos cuente qué fue aquello que percibió. No está allí para interpretar o para que nos dé una opinión. La pregunta de opinión sí estará permitida cuando se trate, por ejemplo, de un perito, ¿no? En el caso de los peritos, evidentemente su opinión importa para esclarecer o mejor coadyuvar al mejor entendimiento de determinado hecho. Estas están reguladas en el 163.3 del Código Procesal Penal, donde se señala que el testigo no se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo que se trate de un testigo técnico, no de un perito. También es objetable la pregunta argumentativa, es decir, aquella en la que el interrogador busca que el testigo confirme o valide un argumento, ¿correcto? Entonces, es un tipo de pregunta sugestiva o se enmarca, digamos, dentro de las preguntas sugestivas, pero esta tiene, digamos, mayor elaboración, ¿correcto? Hay un argumento detrás de la pregunta que se busca sea validado o confirmado por el testigo. Y están reguladas en el 166.1. Otro tipo de objeción es la que surge a partir de las preguntas repetitivas. La pregunta repetitiva es aquella que se le formula más de una vez al testigo con la evidente intención de que el testigo caiga en alguna contradicción en alguna de las respuestas que da a la misma pregunta. ¿De acuerdo? En el contrainterrogatorio hay que tener cuidado si se pueden permitir preguntas repetitivas en la medida de que éstas puedan servir para sentar bases y ser parte de una línea de interrogatorio. Pero ojo, una cosa no se debe confundir lo siguiente. Cuando el testigo no responde a la pregunta, es válido que se le vuelva a hacer la misma pregunta. Es decir, cuando la pregunta será repetitiva en la medida de que se le haya formulado la pregunta y el testigo haya respondido a lo que se le ha preguntado. La pregunta no será repetitiva cuando se le formula nuevamente la pregunta al testigo porque el testigo simplemente no respondió, se fue por las ramas o respondió otra cosa. En ese caso sí, no cabría que se admita que se rechace una objeción de este tipo, ¿de acuerdo? Porque como les digo, la pregunta, el testigo debe de haber respondido a la pregunta. Si no responde, es válido que se le vuelva a formular la pregunta hasta que el testigo evidentemente responda y si no lo hace, solicitarle al juez que lo exhorte y lo conmine pues a que responda de manera precisa y clara las preguntas que se le están formulando.
La pregunta confusa o ambigua es aquella que básicamente está mal formulada, ¿no? Es una pregunta mal hecha que de ser respondida por el testigo, la respuesta puede ser producto de la confusión, del mal entendimiento que ha tenido el testigo de la pregunta, ¿no? Y estas están reguladas en el 88.4, donde se señala que las preguntas deben ser claras y precisas y no podrán formularse preguntas ambiguas. Recuerden además que nuestro código señala que las reglas que rigen para el interrogatorio, para el examen, perdón, del imputado, rigen en lo que sean aplicables también al interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos. La pregunta objetable por capciosa es aquella que en realidad ya no es argumentativa ni sugestiva, sino que directamente busca engañar al testigo. Es decir, se le hace una pregunta sabiendo que cualquiera sea la respuesta que dé el testigo, la respuesta va a ser una respuesta que induce a error, ¿correcto? O como consecuencia de haber inducido a error. Por ejemplo, ¿no? Se le muestran una serie de fotografías al testigo y se le dice que, por ejemplo, responda, ¿no? ¿Cuál es el carro en el que huyó el acusado? Entre las fotos que se le muestran. Y resulta que ninguna de las fotos que se le muestran reflejan el carro del acusado. Entonces, cualquier foto que identifique el testigo, evidentemente va a acarrear una respuesta errónea, ¿no? Entonces, es una pregunta que induce error al testigo y de esa manera busca introducir información, pues, sesgada, ¿no? O proporcionada como consecuencia de un error. Estas están reguladas en el 378.4, donde expresamente se señala que no están permitidas o se evitarán las preguntas que sean capciosas. La pregunta compuesta u objetable por compuesta es aquella que se refiere a más de un hecho, es decir, que contiene más de una afirmación de hecho, ¿correcto? De manera tal que si el testigo responde sí o no, se va a entender que responde o sí o no a todo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este ejemplo tomado del profesor Binder señala una pregunta de este tipo, ¿no? Se le pregunta al testigo, ¿usted fue de vacaciones al Caribe luego de que la fiscalía los notificara sobre la investigación en su contra? Como verán, es una pregunta que contiene varios hechos. Es decir, que la persona se fue al Caribe, que se fue al Caribe luego de que la fiscalía lo notificara y lo notificara además de una investigación en su contra. Como ven, si el testigo acá responde sí o no, si responde sí, se va a entender que él sabía que tenía una investigación, que la notificación con relación a esta investigación le fue notificada y que luego de haber sido notificado, esta persona se fue al Caribe. Y podría suceder que no haya sucedido todo lo que todas las afirmaciones que se pretenden validar con esta pregunta. Estas están reguladas en el 170.5, donde se señala que se procurará la claridad y objetividad del testigo, ¿no? Por medio de preguntas oportunas y observaciones precisas, es decir, que no sean complejas o compuestas. La pregunta objetable por especulativa es aquella que invita al testigo a que parta de un hecho que no sucedió para a partir de ahí especular sobre qué es lo que hubiese sucedido. Es decir, hace que el testigo especule sobre determinada situación que no ha tenido lugar. Por ejemplo, ¿no? Se le puede decir al testigo, ¿qué hubiese pasado si el agraviado no se agachaba? El testigo probablemente respondería, bueno, si no se agachaba, el disparo o la bala no le hubiera caído como le cayó en el hombro, sino probablemente le hubiera caído en la cabeza y lo hubiera matado, ¿no? Entonces, a partir de algo que no sucedió, es decir, el disparo en la cabeza, se invita al testigo, en este caso que propongo, a especular sobre lo que hubiese sucedido, ¿no es cierto? Entonces, son preguntas que también son objetables y están reguladas en el 170.5, que señala claramente que el testigo declarará sobre los hechos que conozca, no sobre situaciones hipotéticas y menos aún podrá especular sobre la base de dichas situaciones. La pregunta impropia es aquella que ofende o atenta contra la dignidad del testigo, ¿no?
decir apela a cuestiones personales. Normalmente son preguntas que contienen algún tipo de estereotipo indeseable, ¿no es cierto? Y estas están prohibidas de acuerdo al 378.4, donde se señala que el interrogatorio se deberá llevar a cabo sin ofender la dignidad de las personas. Algunos temas adicionales que trataremos en la clase en vivo tienen que ver con algunas objeciones que no están expresamente reguladas en el código, ¿no? Como la posibilidad de objetar alegatos de apertura, de clausura, objeciones a las preguntas o a las respuestas, ¿no? De los testigos propiamente dicha, objeciones por infracción al procedimiento, por ejemplo, para el uso de las declaraciones previas, u objeciones a preguntas formuladas por el juez. Estos temas que ya son un poco más, requieren más análisis y más detalle, los vamos a ver durante la clase en vivo, sin duda con mucho mayor profundidad. Para cerrar, estimados amigos, podemos señalar que en conclusión, la objeción es un acto de defensa eficaz. De hecho, es uno de los mecanismos más importantes que tiene en las partes para controlar la información que pretende introducir la contraparte en el proceso y tiene cierta estructura, finalidades, de acuerdo, tales como evitar la introducción de información irregular y perjudicial al juicio. También nos permite controlar el comportamiento de la contraparte y del juzgador en el juicio oral a través del control horizontal y controlar la prueba antes y durante su actuación probatoria. Finalmente, es un arma que todo litigante debe conocer a cabalidad y sobre todo tener en claro cuándo es que conviene utilizar y cuándo no.